Veces usted no ha escuchado esta historia acerca de jóvenes o de niños que a través de las redes sociales pues han conocido a personas poco deseables. Es decir, que cuando navegando en el mensajero, en el Twitter, en el Facebook o simplemente con la puerta abierta a todo el mundo, que significa el Internet, han puesto en peligro porque las jovencitas suben fotografías donde dicen: estas son mis vacaciones de verano en la casa de playa, estas son mis pertenencias, esta es mi familia, este es mi nuevo carro, así es como me veo en bikini. Varias situaciones que las exhiben a todo el mundo. La web es una telaraña que enreda a todo el mundo, y si no tienen las precauciones necesarias de cómo poner filtros o medidas de seguridad o una supervisión adulta, puede resultar en algún problema donde una persona indeseable se ponga en contacto y pueda resultar en un delito, como los secuestros, las extorsiones o algo peor. Hay una receta muy interesante que nos está dando nuestro invitado, que dice que el Internet es la conectividad con todo el mundo. Si a esto le agregamos el Facebook, que es una ventana a nuestra intimidad, le agregamos también inmadurez de la infancia y de la adolescencia, más la curiosidad infantil por temas complejos, y le agregamos también desconocimiento de los peligros, y por último le damos una dosis de falta de supervisión adulta, el resultado será un peligro inminente. Tenemos con nosotros en el estudio al contador Ray Suárez, director general de Howard Consultants, que nos va a platicar acerca de la seguridad en las redes sociales. Ese es el negocio al que se dedica y es los conocimientos que nos va a compartir en esta mañana. ¿Cómo estás, Ray? Me da gusto saludarte. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, aquí hay una pregunta con la que arrancamos como papás, la pregunta que se deben hacer los papás. ¿Por qué como padre de familia necesitamos estar en contacto con las redes sociales? O la otra pregunta, que si dejaríamos salir a jugar a la calle a nuestros hijos si nunca nosotros hemos salido a la calle, si las desconocemos. ¿Sería esto conveniente? Yo creo que no, definitivamente es muy importante que los papás nos involucremos diariamente en las actividades de nuestros hijos, así como nos involucramos en la escuela, con sus amigos, en lo que realizan. Es importante que nos involucremos en sus actividades en línea. Actualmente los chicos, llámese desde los 6 en adelante, ya están muy conectados, ya dice la gente que traen el chip conectado por ahí. Exacto. Son muy hábiles para las redes sociales, para lo que son las computadoras. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de estar detrás de ellos, de estar al pendiente de ellos, y la red social es un medio tan nuevo que es muy desconocido para la mayoría de los papás. Y como decimos, bueno, pues que eso ya no me tocó a mí, eso ya no es de mi época, nos escudamos en ese argumento y los dejamos. Y es como decía ahorita, los dejas salir a la calle sin que tú hayas salido alguna vez. Entonces, ¿cómo le das un consejo si tú no conoces ese tema, si tú no manejas, no sabes cómo guiarlo para evitar que se arriesgue? Cuando llevas a tus hijos a la calle, pues les dices: voltea a un lado, voltea al otro, cuida los coches, fíjate aquí, fíjate allá. En las redes sociales no tenemos esa sensibilidad los padres para darles ese consejo que necesitan tanto los chicos actualmente. Y es que hemos detectado que los papás, aparte de ponerlo como excusa, que es algo que no nos tocó en nuestro tiempo, existe una resistencia a querer involucrarnos y a aprender nuevas tecnologías y nuevas formas indiscutibles que se están aplicando en la actualidad, como el Internet, como un correo electrónico, como las redes sociales mismas, y nos inutilizamos nosotros mismos y nos hacemos a un lado, y es ahí donde pueden venir problemas. ¿Por qué son tan peligrosas, o por qué pueden ser tan peligrosas las redes sociales y el Internet para un niño o un adolescente? Porque tenemos el problema que los chicos valoran más la recompensa que el riesgo. Si ponen ellos en una balanza el riesgo que están corriendo versus la recompensa que reciben, le dan mayor peso a la recompensa y minimizan los riesgos, o no consideran en cuenta, no toman en cuenta los riesgos. Entonces eso hace que se expongan demasiado los chicos actualmente al usar las redes sociales. La red social ahorita, el que seas popular, el que tengas muchos amigos, lo valoran más a cuidar su intimidad.
¿sí? Es como un concurso de popularidad. No, pues yo tengo 300 amigos, 500 amigos. No, yo tengo 1200. Y aceptan a sabrá Dios quién, desde los amiguitos, los compañeros de la escuela, los amigos de los amigos, empresas que tienen perfiles en las redes sociales, hasta quien les ofrezca o quien les ponga una cara bonita en la red, lo aceptan. Pero fíjate que este es uno de los riesgos más grandes, porque en internet todo el mundo puede mentir. Es decir, te pueden decir que es Brad Pitt hasta en una fotografía, y decir que tiene un perfil, que tiene 15 años, y nada, es un hombre a lo mejor que solitario, a lo mejor pederasta, pedófilo, y tiene unos 50 años, vive solo, es un delincuente a lo mejor. Vamos, no lo sabemos, y los jóvenes creen que están platicando con ellos porque aprenden el lenguaje, que cómo se escriben los jóvenes en la actualidad, que los símbolos o los iconos que se ponen o las abreviaciones, ¿no? Exactamente, este tipo de personalidades que son dañinas hacia los jóvenes son muy hábiles para poder envolverlos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que los pederastas o los que pretenden abusar de los jóvenes, pues los manejan muy fácilmente, les hablan bonito, les hablan en su idioma, no, sí, yo sí te comprendo, no, sí, yo estoy igual que tú. Generan esa conexión, ese lazo de cercanía con los chicos, y eso los expone, los hace vulnerables. ¿Por qué? Porque el chico se siente identificado, siente que está hablando con alguien de su condición, se enlaza con esa persona, y es donde vienen mayores problemas. ¿Por qué? Porque ya viene pues el contacto por teléfono o el contacto en persona, y es donde ya cae en ese riesgo que hasta un momento antes era solamente por internet. Caray, qué complicado esto. Pero entonces, como padres, ¿cómo debemos involucrarnos para poder supervisar a nuestros hijos que no estén en un inminente peligro? ¿Cómo lo podemos detectar ese peligro? ¿Cómo sabemos si son amigos deseables o no lo son? ¿O cómo les podemos ayudar? Primeramente, los papás debemos de involucrarnos, ¿sí? No debemos de tenerle miedo a la tecnología. Decíamos hace rato que existía la barrera digital, la brecha generacional, de que yo no lo puedo aprender. No es cierto que exista tal, eso es una barrera que nosotros mismos nos creamos. Tan simple como el ejemplo de que en los 80s no existían los controles remotos. Yo era el control remoto en mi casa cuando estaba chico. Ahí sí, mi papá párate, cámbiale. Párate, cámbiale, muévele, súbele, bájale, ¿no? Actualmente los controles remotos los ves y dices, tiene como 50 botones, y como papá lo sabemos manejar. Exacto. Nos aprendemos, ¿por qué? Porque ya el niño lo mandas a cambiarle y te manda por un tubo. Exacto. Entonces, ya aprendiste a usar el control remoto. En nuestra época, cuando estábamos jóvenes, no existían los teléfonos celulares. Ya estamos en la tercera generación y los estamos utilizando. Exacto. Entonces, no utilicemos como pretexto que la tecnología es lo nuevo. Debemos de involucrarnos en las redes sociales. Realmente, las redes sociales es la forma en que actualmente los jóvenes y la sociedad en general se está comunicando. Entonces, nuestra primera recomendación para con los papás es involúcrense, entérense, métanse. Así como decíamos hace rato, pues si vamos a darle consejos a nuestros hijos de cómo andar en la calle, sal a la calle. Entérate tú de los problemas que hay, de los riesgos que hay, ¿sí? Esa es la primera recomendación a los papás, que no le tengan miedo a las redes sociales, que se involucren en las redes sociales, que conozcan la actividad que hacen sus chicos en las redes sociales. Como papás nos involucramos mucho en la escuela, o buscamos involucrarnos en la escuela, sabemos en dónde van, con quién es su maestra, con quién platican en la escuela. Es lo mismo en la red social, ver qué actividad realizan los chicos, con quién platican, qué publican, qué suben, qué comentan. Es una forma de estar enterados de lo que están haciendo y poder darles una orientación adecuada a los muchachos en ese tema en específico. Lo cierto es que muchas de las veces los chicos dan una doble personalidad, es decir, en casa ellos no presentan ninguna síntoma de alerta que uno pudiera detectar, mientras que en las redes sociales están dando una personalidad a lo mejor muy desinhibida o ya prácticamente riesgosa o peligrosa. ¿Cómo detectar esto? ¿Es conveniente, por ejemplo, que un pequeño porte un celular, ya que el celular es también una puerta de comunicación que tiene internet, que tiene el Twitter, que tiene el Facebook? ¿De qué edad es conveniente que pudieran tener acercamiento a esta tecnología, o de plano quitárselos, o
cómo poder regularlo mejor? Esa es una muy buena pregunta, y esa pregunta va en función de la supervisión de los padres, ¿sí? Anteriormente utilizábamos la televisión, o muchos padres utilizaban la televisión como la niñera para cuidar a los chicos, para que se entretuvieran. Actualmente le dan la computadora, le sueltan el teléfono. ¿Para qué? Para que te entretengas, ¿sí? Si no tenemos esa cercanía con los chicos, estamos dándoles un arma muy peligrosa sin supervisión. Es decir, ¿le dejarías a tu hijo manejar un coche de carreras a los 13 años? Pues no, porque conocemos los riesgos, porque conocemos la impetuosidad de los chicos en ese sentido, y sería darle un arma. Es lo mismo con darle un teléfono con internet, con Twitter, con Facebook, sin supervisión. Ese es el riesgo a los que los estamos exponiendo nosotros si no lo estamos monitoreando. Aquí la respuesta es mucho qué tanta capacidad tienes como padre, o voluntad como padre tienes para monitorear la actividad de tu hijo. Si tú estás detrás cuidando a tus hijos, puedes darles la herramienta, puedes darles el acceso. ¿Por qué? Porque tú estás detrás de él, estás monitoreando lo que él hace y lo estás cuidando, lo estás orientando. Si no vas a estar detrás de él, si no vas a tener el tiempo o la voluntad de hacerlo, mejor no se lo des, ni se lo des. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un error como padre. Y te pregunto esto porque en la actualidad a muchos padres de familia se les hace fácil, como herramienta de comunicación, dejarles un celular de alta tecnología a pequeños de 6, 7 años en las primarias, que para estar comunicados cuando pase una situación de riesgo, y esto se puede entender, pero es un arma de doble filo. Luego no tienes supervisión y no sabes a quién le pasó los teléfonos, o en dónde anda dejando todos los contactos, o a quién anda saludando, o a quién anda incluyendo en sus redes sociales. Sería una supervisión muy directa. Lo que yo entiendo entonces de lo que nos estás exponiendo es no prohibirles la herramienta, sino más bien estar muy pendiente de ella, porque es innegable que la tienen que usar. El asunto no es prohibírsela, sino enseñarles a usarla. Exactamente. Y supervisarla. Definitivamente, sí. Yo considero que es muy importante que los chicos tengan el acceso a la información, el acceso a la herramienta, pero de una manera supervisada. Una de las recomendaciones que hacen los expertos en este tema es que la computadora no tiene lugar dentro de la recámara. La computadora debe estar en un espacio abierto, con la pantalla hacia donde están las personas, no hacia atrás. ¿Para qué? Para que haya una supervisión. Si pasa la mamá por ahí de repente, bueno, pues que le eche un ojito, ¿no? Exactamente, puede ver qué está haciendo la pantalla, ¿sí? Que haya un cierto horario en el uso de la tecnología. Sí, es una herramienta para hacer la tarea, pero también es una herramienta de juego. Entonces tienes que ponerle un cierto horario, una cierta regulación, un límite. Algunos chicos consideran la tecnología como un derecho, ¿sí? Yo me lo gané. No, es un privilegio. Nosotros como padres debemos de ver lo que es un privilegio. Tú le estás dando una educación. Ese es el derecho. Ese es el derecho. Este es un privilegio. Si cumples con tus obligaciones, tienes derecho a. Si no cumples, no. Estas son mis reglas. Esta es la forma en que en mi casa se llevan las cosas. Si quieres, bien. Si no, no hay problema. Pero no tienes el derecho a usar la computadora. No podemos negar que es una herramienta indispensable el internet, la computadora para los pequeños, el teléfono celular con los accesos a las redes sociales, pero ¿hasta dónde es conveniente que se pueda acercar el padre, o de qué manera sin crear un conflicto de privacidad con los pequeños? Ya que pues también tienen derecho precisamente a tener la privacidad, pero ¿dónde termina esta delgada línea? O donde no la podemos transgredir, sobre todo en la adolescencia, que son tan susceptibles los adolescentes de no te metas en mi vida. Así es. Definitivamente creo que es importante, como tú lo mencionas, darle su espacio, darle su privacidad, pero en el momento en que ellos lo hacen público, deja de ser su privacidad, ¿sí? En el momento en que ellos publican en Facebook, ya no es privado. Ya está en internet, y como dicen, lo que está en internet es imposible que lo bajes, ¿sí? Entonces, pues es un arma, es un punto álgido ahí en la negociación con los chicos, hasta qué punto los papás pueden entrar en su privacidad. Dependiendo de la edad, es nuestra recomendación. En los casos de los chicos menores a 13 años, los papás tienen que estar muy detrás de ellos, muy adentro en lo que es su perfil, en lo que es su publicación. Ya a partir de los 13 años, y dependiendo de la madurez que cada padre vea en sus hijos, es el nivel de privacidad, o el nivel de que le vas soltando la cuerda, le vas dejando. Así es, él tiene que demostrar esa madurez
para conocer los riesgos, para que tú puedas empezar a sentir la confianza de